días, señor Escrivá, ministro de Seguridad Social. Buenos días. Gracias por estar en la hora de la 1. Sí. Se acaba de publicar los datos del PIB en los últimos meses, los meses de verano. La economía española creció un 16,7% después de que el anterior trimestre habíamos tenido esa caída del 17,8%. Una primera valoración de esos datos del PIB. Bueno, es muy buen dato, es muy buen dato. Es consistente con lo que ya veíamos viendo nosotros y analizando con los datos de frecuencia alta que nos llegan desde el mercado de trabajo, de ERTES, de afiliación, etcétera. Es muy consistente con esos datos. Ya la EPA de la semana pasada pues, dio unos números muy elevados de creación de empleo, pero sobre todo bate ampliamente las previsiones que tenían el consenso de analistas, los organismos internacionales, y además yo creo que con este dato el objetivo del Gobierno, o la meta del Gobierno de caída de actividad del conjunto del año 2021, que había sido puesta en cuestión desde algunos ángulos, yo creo que con este dato queda un último trimestre que puede ser complicado, pero incluso así, en el conjunto del año, que es como se evalúa el Producto Interior Bruto, yo creo que este dato nos garantiza, digamos, que estamos en la línea de las proyecciones o incluso algo mejor que el Gobierno ha ido marcando para elaborar los presupuestos generales del Estado como punto de partida y para todas sus políticas. Tenemos que ver efectivamente este cuarto trimestre del año con esta segunda oleada tan potente como viene, a ver cómo acabamos. Pues, le quería preguntar precisamente por eso, por la situación de la pandemia y por ese conflicto con la Comunidad de Madrid. Finalmente la Comunidad de Madrid cierra Madrid tan solo estos 4 días de puente, vuelve a abrir la comunidad a partir del martes. ¿Ha cedido el Gobierno? Bueno, yo no diría eso. El decreto de alarma que aprobamos en el Consejo de Ministros establece un marco general de habilitación a las comunidades autónomas, les da mucha flexibilidad en el entendimiento que a la hora de decidir en cada uno de los territorios cuál es la mejor forma de establecer restricciones y otras medidas, pues son los que tienen el mejor conocimiento y además son los que tienen los instrumentos para hacerlo. Entonces, en este nuevo contexto en el que estamos, yo entiendo que vamos a ver, digamos, respuestas diferenciadas entre comunidades autónomas, porque la lógica del decreto de alarma apunta en esa dirección. Pero, ministro, ayer escuchamos por la mañana a la vicepresidenta Calvo decir que el decreto decía que eran 7 días naturales. Jurídicamente todo el mundo entiende que 7 días naturales son 7 días seguidos, naturales. Y decía que no se iba a cambiar ese decreto. O sea, nos parecía que desde el Gobierno el mensaje era no se puede confinar tan solo unos días, y finalmente se confina unos días. Bueno, yo creo que esto es muy importante también que hablen entre las comunidades autónomas en el órgano, la conferencia que tienen con el Gobierno para ir discutiendo estos temas. Yo creo que además el Real Decreto establece muy claramente que ese es el órgano, digamos, yo diría interpretativo, donde tiene que ponerse en común las posiciones de las distintas comunidades autónomas y yo espero que sea así. Le quería preguntar sobre los problemas que ha habido con el ingreso mínimo vital, los problemas de recepción de los solicitantes. El otro día, durante la presentación del anteproyecto de los presupuestos, el martes, si no recuerdo mal, oímos a Pablo Iglesias calificar de inaceptable esos problemas que los ciudadanos tenían para cobrar el mínimo vital, el ingreso mínimo vital. ¿Le molestó a usted esa declaración? No, lo que yo he dicho, ya no es la primera vez que me preguntan, no me molestó, simplemente me sorprendió porque yo, que conozco la dinámica interna de funcionamiento del Gobierno, lo que hemos discutido, lo que hemos planteado ya en semanas anteriores, porque ha habido efectivamente, y esto es muy difícil de desplegar, una medida de estas, hemos tenido que ir haciendo algunos ajustes. Pues en esos momentos yo sé lo que se discutió, lo que planteó cada uno y lo que hemos planteado ahora. Por eso yo lo dejaría en sorpresa. ¿Y sorpresa y por qué? ¿Por qué ese intercambio de dardos como permanentes entre los dos socios de Gobierno? No, desde este ministerio ningún dardo. Es decir, que nosotros lo que hacemos somos el ministro competente, hemos puesto en marcha el ingreso mínimo vital, llega ya a 140.000 hogares, 400.000 personas. Vamos a ver en los próximos meses una aceleración muy grande del número de concesiones. Hemos resuelto ya 500.000 expedientes, hay 500.000 hogares que ya han recibido una respuesta por parte nuestra en distintos sentidos. Por lo tanto, estamos haciendo un esfuerzo muy grande, la Seguridad Social está haciendo un esfuerzo muy grande, al mismo tiempo que tiene que hacer otras muchas cosas, y la verdad es que nosotros estamos dedicados a eso. Fundamentalmente estamos dedicados a desplegar el ingreso mínimo vital, pero no estamos en ninguna diatriba con nadie.
Le quiero preguntar sobre el nuevo Pacto de Toledo. El otro día vimos cómo se aprobó con un amplio respaldo, menos las abstenciones de Bildu y Esquerra y los votos en contra de Vox. Que tenga ese respaldo amplio de todos los partidos, de casi todos los partidos, ¿hará que se acelere un poco esa norma? Bueno, yo creo que estamos en un punto ya de gran aceleración. El Pacto de Toledo a mí me parece un hito fundamental. En España, cuando ha habido consenso entre los principales partidos políticos en una reforma de pensiones, esas reformas han sido duraderas y han proporcionado certidumbre y estabilidad al sistema a horizontes largos, que es lo que necesitan los pensionistas o futuros pensionistas. El que en este momento hayamos alcanzado ese alto nivel de consenso en el Pacto de Toledo, yo creo que apunta a que las normas que ahora el Gobierno tiene que poner en marcha en respuesta a las recomendaciones del Pacto de Toledo, pues van a recibir también una aceptación enorme. Si le parece, le digo un poco dónde estamos, porque es decir, el Pacto de Toledo, lo que es la comisión del Pacto de Toledo, ha aprobado un conjunto de recomendaciones para elevarlas al Pleno del Congreso, que en las próximas semanas las votará, y una vez votadas, se dan por enviadas al Gobierno y el Gobierno acoge esas recomendaciones y empieza a legislar y a hacer los ajustes necesarios. Por tanto, podemos ir muy rápido. Sí. Una de las recomendaciones es que las pensiones, el aumento, la revalorización de las pensiones se liguen al IPC real. Sabe que los pensionistas piden que es algo, que esa revalorización de las pensiones esté blindado en cierto modo por la Constitución. ¿Para cuándo va a haber una norma clara de cómo se revalorizan las pensiones? Clara y estable, como usted decía. Pues muy pronto. Esto... ¿Pronto cuánto es, ministro? No, lo que quiero decir que en esto ha coincidido con los presupuestos generales del Estado, por lo tanto no nos ha dado tiempo a que exista esa norma clara y estable que dé certidumbre a todo el mundo, pero ya hemos, en estos presupuestos, las pensiones se revalorizan con la inflación esperada. Hará falta tener un mecanismo automático para hacerlo y que no dependa de cada presupuesto general del Estado. En las próximas semanas queremos también discutir esto con los agentes sociales. En las próximas semanas plantearemos el mecanismo, lo incorporaremos en una reforma de la Ley General de Seguridad Social y lo tendremos en muy poco tiempo. Es decir, pero lo importante yo creo es que ya la recomendación del Pacto de Toledo es muy clara, es diáfana. Nosotros asumimos la recomendación y al mecanismo concreto, y me parece que ya es de segundo orden. Es importante verlo en la norma, verlo reflejado y que todo el mundo lo pueda comprobar, pero el paso fundamental ya se ha dado a la hora de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones de forma indefinida. Otra de las recomendaciones del Pacto de Toledo son esos 3 meses que en principio se han dado de margen para revisar las jubilaciones anticipadas, ¿no? Sí. Para revisar en qué casos podría suavizarse un poco la penalización de una jubilación anticipada. ¿Tienen ya detectados o estudiados un poco en cierto modo cuáles serían esos casos? Aquí tenemos lo que son jubilaciones anticipadas, tenemos dos problemáticas, las que llamamos obligatorias y que están asociadas a cláusulas en la negociación colectiva, y eso tenemos que discutirlo con los agentes sociales en las próximas semanas, ya hemos tenido una reunión con ellos, y después están lo que llamamos jubilaciones anticipadas voluntarias, y ahí yo creo que la reforma es clara porque el problema es fácilmente identificable. Lo que existen son unos coeficientes penalizadores de un 8% por cada año que uno anticipa la jubilación. El problema es que esos coeficientes se aplican no sobre la pensión que uno va a recibir, sino sobre la base reguladora. Lo que ha resultado de este mecanismo es que aquellos que tienen bases reguladoras muy altas, por encima de la pensión máxima de jubilación, el 8% termina siendo un 2-3%. No les afecta, claro. Y en cambio, las rentas más bajas, que están mucho más pegada la base de cotización a la pensión que reciben, se encuentran con que se ven más penalizados. Como resultado de eso, lo que venimos observando en los últimos años es un aumento mayor de lo que podíamos esperar de jubilaciones anticipadas voluntarias en rentas más altas. Esto es lo que llamamos los economistas un fenómeno regresivo, es una política regresiva. Beneficia más a las rentas más altas. Por lo tanto, esto claramente lo vamos a corregir. Otro de los, bueno, yo diría que es de los grandes temas en torno a las pensiones es
¿Qué se saca de esa hucha de las pensiones? Es algo que hemos oído muchas veces, que hay cargos que se hacen al sistema de pensiones que no deberían, que no le tocaría que se hiciera al sistema de pensiones. Los analistas, los expertos nos dicen que si no se hacen cargos a esa bolsa de pensiones que no le tocan a la bolsa de pensiones, el sistema de pensiones es sostenible. ¿Se va a meter mano en eso? ¿Se va a cambiar esos cargos que se hacen en la bolsa de pensiones y por lo tanto tendremos un sistema de pensiones sostenible que deje a nuestros ciudadanos tranquilos? Bueno, estas son de las cosas que ya hemos hecho en gran medida, porque los presupuestos generales del Estado por primera vez incorporan una asunción por parte de la Administración Central de gastos que llamamos impropios de la Seguridad Social por más de 12.000 millones de euros. La naturaleza del problema es, si lo evaluamos en términos del déficit de la Seguridad Social, por ejemplo, del año pasado, eran 17.500 millones. Nosotros hemos identificado que hasta más de 22.000 millones de gastos son potencialmente impropios. El Pacto de Toledo nos dice que al final de la legislatura deberíamos equilibrar el presupuesto de la Seguridad Social porque da una fotografía completamente equivocada de su situación financiera. España tiene cotizaciones sociales altas, tiene un sistema de pensiones razonable y no debería emerger ese déficit. Es por la asunción, efectivamente, como ha dicho usted, de gastos que no le corresponden y que tienen que estar, digamos, asumidos por otras administraciones. En este presupuesto del Estado abordamos un primer tramo, una primera dimensión del problema por 12.000 millones. Por lo tanto, nos hemos dejado ya poco que hacer para los próximos dos presupuestos. 2/3 del problema están ya resueltos con este proyecto de presupuestos del Estado. Entonces, cuando acabe la legislatura, no habrá déficit en las pensiones. Sí. Fenomenal. Bueno, vamos con... Sí, sí. ¿Me ha dicho que sí? Y ya este año vamos a ver una reducción significativa. De acuerdo. El 21, sí. El 21. Vamos con... ¿Qué tal, ministro? Quería preguntarle, tengo entendido que el martes van a aprobar un subsidio específico para técnicos de la cultura, una prestación contributiva para profesionales taurinos, y creo que hay mucha gente que se pregunta hasta cuándo tiene capacidad el Estado de hacer frente a este tipo de prestaciones y la cobertura de los ERTE, hasta cuándo, teniendo en cuenta que parece ser que la pandemia se extiende en el tiempo. Bueno, el tiempo que sea necesario. Yo creo que nosotros estamos absolutamente comprometidos con ir acompañando a todos aquellos agentes económicos, personas, empresas, trabajadores que se están viendo afectados de una forma muy directa por la pandemia. Así lo hicimos desde el principio y así lo vamos a seguir haciendo. ¿Tenemos capacidad para hacerlo? Sí, es decir, tenemos capacidad para hacerlo. Es decir, en los tiempos en los que uno piensa que esto va a estar presente, porque aunque efectivamente estamos en un momento de mucha incertidumbre, sabemos que esto es temporal. Llegará la vacuna, esperemos que pronto, llegará en algún momento, llegarán los remedios y sobre esto yo creo que no hay discusión. Lo que hay es sobre la secuencia temporal en lo que eso ocurra. Si hemos estado protegiendo durante todos estos meses y el dato del PIB de hoy pone de manifiesto que la protección ha sido muy efectiva, por ejemplo, en el segundo trimestre y en la transición de desescalada al tercer trimestre, si lo hemos estado haciendo hasta ahora, obviamente que vamos a llegar hasta el final. No tendría sentido que una vez hecho este esfuerzo, digamos, de hibernación y protección de tejido productivo y de trabajadores y de capital humano durante tantos meses hasta el mes de noviembre, no vayamos a hacerlo en los meses finales. Yo creo que eso quiero transmitir la absoluta compromiso del Gobierno y capacidad financiera, por supuesto, para hacerlo. Sí, sí. Preguntas breves y respuestas breves. Sí, ministro, además de las jubilaciones anticipadas, usted ha hablado mucho de la necesidad de cambiar el sistema para incentivar la prolongación de la vida laboral más allá de la edad legal de jubilación, sí, y de incentivar esos mecanismos, porque en España se dedican pocos recursos. Se están estudiando distintas líneas, pero ¿cuál es su apuesta? ¿Cuál cree que usted debería ser esa línea general para el modelo en España? Pues como las estamos estudiando y hay varias alternativas, no le puedo decir exactamente cuál es, pero muy pronto pondremos encima de la mesa una o varias que nos parecen las más adecuadas. Estamos mirando lo que se hace en los países de nuestro entorno, estamos trabajando con investigadores a ver cómo, hemos hecho encuestas incluso con pensionistas, a ver qué les puede interesar más, pero lo que está claro es que en España hay personas que estarían dispuestas a trabajar más allá de la edad legal de jubilación, y lo pueden hacer de todas formas, y tenemos que darle un empujoncito, un estímulo para que lo hagan. Habrá solución. Marisol.
Sí, ministro, lo que vimos ayer en el Congreso, en el apoyo al estado de alarma, podemos considerarlo un preludio de un respaldo a los presupuestos, y si en ese respaldo será compatible Ciudadanos y Podemos ya ha obtenido algunas victorias, si Ciudadanos obtendrá también la victoria de eliminar el impuesto al diésel. Bueno, yo creo que nosotros tenemos en todo momento que seguir aspirando a la mayor adhesión y los mayores apoyos para el presupuesto. Este es un presupuesto en tiempos absolutamente excepcionales, es un presupuesto muy singular, que además incorpora un componente de recuperación asociado a los fondos europeos, y la verdad es que yo creo que el Gobierno va a intentar hasta el último momento el mayor número ¿Pero de Podemos apoyos. y Ciudadanos juntos? Perfectamente. Andrés. Sí, yo le quería preguntar acerca de lo que acaba de comentar de los fondos europeos. En las negociaciones que están teniendo con Bruselas, ¿hasta qué punto les están diciendo si pueden o no avanzar en la derogación de la reforma laboral de Rajoy, como era uno de los acuerdos del Gobierno de coalición? Bueno, yo creo que las cosas no funcionan exactamente así. Yo estoy involucrado en las conversaciones con Bruselas directamente, es decir, yo voy a Bruselas. Ahora ya se puede ir menos a Bélgica, pero he ido las últimas semanas y por lo tanto le puedo decir de primera mano que las conversaciones no se plantean en esos términos. Lo que hace la Comisión Europea es, de hecho el Consejo Europeo, es hacer lo que llaman unas recomendaciones específicas de país, que son de carácter relativamente genérico. Entonces ellos esperan, pero digamos el Consejo Europeo, que lo que se ha identificado como aquellos problemas que tiene un país en un momento determinado lo va a resolver en el contexto de ese plan de recuperación, para que el plan de recuperación tenga mayor eficacia y tenga un mayor impacto positivo sobre la economía. En el caso de la reforma laboral no se plantean esos términos. Lo que es verdad que nosotros tenemos, lo que hay que mirar es para hay problemas, una tasa de paro alta, un alto grado de temporalidad, y son ese tipo de problemas sobre los que discutimos, y las vías, las formas para que esos problemas sean mitigados y revertidos es sobre lo que discutimos con las autoridades europeas, pero no hay una solución única. ¿Pero avanzarán en la derogación de la reforma entonces? Avanzaremos. Primero, hay una serie de elementos dentro de lo que es el acuerdo PSOE-Podemos que son muy acotados y limitados, y a partir de ahí hay todo un conjunto de opciones alternativas. Ministro, tenemos una última pregunta de nuestros espectadores, que nos trae Marina. Sí. Buenos días, ministro. Le traigo una pregunta que se imaginará el tema estrella, las jubilaciones. Le traigo un caso en concreto que nos traslada un espectador. Dice: llevo más de 40 años cotizando, los últimos 25 cotizando la tarifa máxima. ¿Me van a subir la penalización por prejubilarme anticipadamente? Yo diría que probablemente no. Primero, nosotros cuando despleguemos alguna de las medidas lo vamos a hacer de forma muy gradual. Es decir, no es lógico que afecte a personas que estén en un momento próximos a la jubilación. Y después estamos estudiando para incorporar en las medidas un tratamiento especial a las personas que tienen largas carreras profesionales y periodo de cotización. Luego, sin conocer los detalles concretos, mi impresión es que este es uno de los casos en los cuales no debería estar preocupado. No debería tocarle. Le va a gustar. Pues gracias, ministro, por resolver esa duda. Gracias por haber estado con nosotros en La Hora de la ONU. Un placer. Gracias.